Mi nombre es Ademar Acuña Espinosa, soy estudiante de 10º semestre de la carrera. He sido estudiante del ingeniero Camacho, aprobé la materia con él y ahora voy a resolver la práctica que les mando hoy. Perdón. La práctica de hoy día era la siguiente. El ingeniero les da tres estratos de suelos. El suelo 1, suelo 2, suelo 3. Como se ve ahí, tenemos tres suelos con sus respectivos espesores, 5 metros, 10 metros y 10 metros para el suelo 3. También nos da el peso específico seco para cada suelo, como también su peso específico saturado en kilonewtons por metro cúbico. Les da como dato el peso del agua, que es 10 kilonewtons por metro cúbico. Lo que les ha pedido es calcular el esfuerzo efectivo a la profundidad dada y con el nivel freático dado. Esos datos estaban en la lista. Para cada persona había un nivel de profundidad y un nivel freático. Un momentito. Entonces decía, lo que les pedía era el esfuerzo efectivo, la profundidad dada y con el nivel freático dado. Pero aparte, en la entrega les pedía algunas respuestas más, como ser el esfuerzo total a la profundidad asignada, también la presión de poros a la profundidad asignada y también el esfuerzo efectivo a la profundidad que les han asignado. En este caso, vamos a tomar, por ejemplo, a un nombre al azar que sea el primero. No, muy poca la profundidad. A ver. El número 16 para Arandia Tapia Luis Axel, que tenía una profundidad de 20 metros y el nivel freático que se encontraba a una profundidad de 2 metros. Entonces, los estratos se mantenían. Estos espesores de 5 y 10 metros se mantenían. Por ejemplo, aquí es 5 metros para el suelo 1, para el suelo 2 es 10 metros y para el suelo 3 los mismos 10 metros. Entonces, la profundidad que nos dice 20 metros para 20 metros se encontraba aproximadamente aquí. Hasta aquí tenemos 15, la mitad del tercer estrato, que llegaría a ser el medio. Ahí tenemos los 20 metros, justo en la mitad del tercer estrato. Entonces, un momentito. Ahí tenemos la profundidad de 20 metros y el nivel freático que teníamos para el compañero de un momentito. 2 metros era hoy. Sí, 2 metros, gracias. Ya, vamos a repetir. Aquí eran los 20 metros. Y el nivel freático se va a encontrar a 2 metros de la superficie. La superficie en este caso llega a ser esta de acá. Esta es la superficie. El nivel 0, vamos a llamarlo 0 metros. Los 2 metros
del nivel freático van a estar aproximadamente aquí. Ahí tenemos 2 metros desde la superficie, midiendo los 2 metros desde la superficie. Ya, entonces esos son los datos que tenemos para el ejemplo. 20 metros de profundidad y 2 metros de nivel freático. Entonces, el esfuerzo, todos los esfuerzos que tenemos que calcular van a ser en este punto de acá. Listo, entonces vamos a empezar calculando el esfuerzo total a esta profundidad. Un momentito, vamos a tener que volver todo esto, pero ya que ya tienen la idea, el esfuerzo, entonces, el esfuerzo total, que se representa de esta manera, a los 20 metros, no es necesario ponerle la M, ya. Va a ser igual al peso específico por la altura o la profundidad, lo vamos a llamar. Entonces, ¿cuántos estratos tenemos? El peso específico representa de la fórmula representa el peso específico del suelo, pero tenemos que saber si vamos a usar el peso específico seco o el saturado, el W. Para eso les da ambos datos para cada estrato. El esfuerzo total a los 20 metros va a ser igual al peso específico del suelo 1 seco, pero este dato, ¿por qué? Perdón. Un momentito, disculpa. Como el nivel freático está a los 2 metros de profundidad, todo este suelo que tenemos aquí es suelo seco, no es un suelo saturado. Entonces, considerando esos 2 metros de suelo seco, tenemos que usar el dato de 17 kilonewtons por la altura, que llegaría a ser los 2 metros, más el peso específico del suelo 1, sigue siendo del suelo 1, pero ya no el peso específico seco, porque en este punto, en todo este estrato de acá, ya tenemos un suelo saturado. Entonces tenemos que usar el peso específico saturado, que llegaría a ser 23 kilonewtons. Entonces sería el peso específico saturado por el espesor de ese estrato de suelo saturado. O sea que serían 3 metros. Todo el estrato es del suelo 1, total 5 metros. Entonces seguimos más el peso específico, pero este segundo estrato llegaría a ser el suelo 2. Del suelo 2, pero ¿qué dato vamos a usar? Ya sería un suelo saturado, porque aquí tenemos el nivel freático, dijimos. Bajo del nivel freático tenemos un suelo saturado. Entonces usamos el peso específico saturado del suelo 2 por el espesor del suelo 2, que llegarían a ser 10 metros. Más, pasamos al suelo 3, al estrato 3,
peso específico del suelo 3. Dijimos que es un suelo saturado, entonces vamos a usar el peso específico saturado por el espesor de este estrato del suelo 3, que llegarían a ser 10 metros. Entonces, calculando, reemplazando datos, ¿qué es lo que tenemos? Peso específico 1, seco, dijimos, 17. 17 por cuánto? Por su espesor de ese estrato seco, 2 metros. Más el peso específico 1 saturado, 23. 23 por el espesor de ese suelo saturado del suelo 1, que es 3 metros. Más peso específico 2, que llegaría a ser el estrato 2, pero saturado, 20. ¿Y cuál es el espesor de este estrato? Sería 10 metros. Más el estrato, que es el peso específico 3, 22. Y aquí es donde el espesor no va a ser los 10 metros, como dije anteriormente. Bueno, disculpar, estamos calculando a una profundidad dada, como dijimos, que son 20 metros desde la superficie, donde el punto al que debemos calcular el esfuerzo es la mitad del estrato 3, que serían 5 metros. Aquí tenemos 5 metros, 5 más 10 del estrato 2 más 5 del estrato 1, tenemos total 20 metros. Entonces el espesor del estrato 3 a la profundidad dada es de 5 metros. Calculamos el valor del esfuerzo total a la profundidad de 20 metros y nos va a dar un valor de 413. Entonces el esfuerzo, voy a escribirlo aquí, el esfuerzo total a la profundidad de 20 metros es de 413. ¿Pero qué unidades? Kilonewtons sobre metro cuadrado, ya que estamos multiplicando kilonewton sobre metro cúbico por el espesor, nos queda kilonewton metro cuadrado o kilopascales, como quieran llamar. Entonces, para este ejemplo, el esfuerzo total a los 20 metros es de 413 kilopascales, perdón. Esa sería una respuesta. Ahora la segunda. Dice la presión de poros a la profundidad asignada. La presión de poros, vamos a borrar, ya que está claro esta parte, lo vamos a borrar para responder la pregunta 2. La presión de poros a la misma profundidad va a ser la siguiente. Aquí tenemos el nivel freático a 2 metros. Aquí tenemos el punto en el que debemos calcular la presión de poros. La fórmula para la presión de poros es igual al peso específico del agua, le voy a llamar W, por la altura o el espesor. Viendo la imagen, la presión de poros que tenemos en esta profundidad de 20 metros, el dato que nos dio, perdón, el dato del peso específico del agua es de 10 kilonewton metro cúbico por
¿Cuál es el espesor del suelo en el que existe agua? Medimos desde el nivel freático. Tenemos un espesor de, aquí tenemos 3 metros, dijimos. Ven, aquí tenemos 5 metros. 18 metros, ¿verdad? Tenemos un espesor total de 18 metros hasta este punto. Entonces, multiplicando 10 por 18, tenemos 180. 180 kilopascales de presión de poros en ese punto. Y esa sería la respuesta a la presión de poros a la profundidad asignada. Para la siguiente, para el esfuerzo efectivo a la profundidad asignada, el esfuerzo efectivo, voy a borrarlo. El esfuerzo efectivo se representa de esta manera: sigma prima igual el esfuerzo total menos la presión de poros. Entonces, el esfuerzo efectivo a los 20 metros de profundidad, ya tenemos el esfuerzo total, que dijimos que era 413 kilopascales. Le quitamos toda la presión de poros. Y la presión de poros dijimos que era 180 kilopascales. Entonces tenemos un esfuerzo efectivo a los 20 metros de 233 kilopascales. Recuerden siempre que el esfuerzo efectivo llega a ser el esfuerzo total menos la presión de poros. La diferencia del esfuerzo total en un punto menos la presión de poros que hay en ese punto. Y esas llegarían a ser las 3 respuestas para su tarea de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta que